Año nuevo, ruta de aprendizaje para aprender desarrollo web nueva, porque este año se presenta espectacular para ser desarrollador web y para poder trabajar de ello. Y también estamos en un momento súper dulce y brutal en lo que es el desarrollo web, pero tenemos varios problemas también, que tenemos que ver cómo solventar este año. El principal problema y el motivo por el cual hago este vídeo es que si bien el desarrollo web cada vez avanza más, y eso es increíble y nos encanta a todos, también cada vez surgen más herramientas, más formas de trabajar y sobre todo un mar de tecnologías que es abrumador, completamente abrumante y bloqueante, paralizante para muchos novatos y para mucha gente que quiere aprender desarrollo web. Por eso en este vídeo he planificado y he preparado una ruta de aprendizaje perfecta para que sigas durante este año, para que cuando empieces en el punto 1 que te voy a enseñar y termines en el último punto de este vídeo, tengas los conocimientos más que suficientes, ojo, no suficientes, sino más que suficientes, de sobra para poder trabajar como desarrollador web. Así que no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo y vamos a empezar ya con la ruta de aprendizaje para un desarrollador web para este año, ¿vale? Para este año, no para otro, para este, para el actual. Si quieres aprender desarrollo web, tienes todos mis cursos en la descripción. Ahora mismo tienes un descuento activo que dura 5 días, así que aprovecha y apúntate a todos. Y también quería informaros de otra novedad que tengo entre manos, y es que acabo de abrir mi propio WhatsApp, sí, mi propio WhatsApp, para que podamos hablar y estar más en contacto. Lo tengo aquí abajo en la descripción del vídeo, el enlace de mi WhatsApp, para que me agregues. Ahí voy a estar mandando novedades del desarrollo web, opiniones mías acerca del desarrollo web, de la tecnología, exclusivas que no voy a estar publicando en ninguna otra red social. Bien, pues vamos a empezar con la ruta de aprendizaje. Vamos a ver paso a paso lo que tenemos que aprender, paso a paso lo que tenemos que hacer, y vamos a ver qué tenemos que aprender, para qué sirve esa cosa y cómo aprenderla como tal. Bien, acabo de cambiar la cámara y me voy a poner por aquí, ¿vale? Y te voy a explicar todo, vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que aprender sí o sí es HTML. ¿Qué es HTML? Muchos se preguntarán. Pues HTML es el lenguaje de marcas o el lenguaje de marcado más popular y más importante en internet. Es decir, HTML lo tienen todas las páginas web del mundo. HTML es para la web igual que el esqueleto de un ser humano para nosotros, las personas, ¿de acuerdo? HTML es, por decirlo así, la estructura que sostiene la carrocería de un coche o de un carro o de un vehículo, ¿no? Es decir, HTML es la estructura, el contenido semántico, el texto, las imágenes, realmente lo que sostiene todo lo demás que va a tener una página web, ¿vale? Entonces, HTML es la estructura. En este caso, pues bueno, ya está HTML5, que es la versión mejorada de HTML, que incluye muchas novedades que vemos en el curso de HTML5 que tienes aquí abajo en la descripción, que estará por aquí apareciendo en la URL seguramente. Pues ahí puedes aprender HTML5 conmigo y sin duda vas a ver todas estas novedades. Lo importante que tienes que saber de HTML en este punto es que es la estructura base de una página web, contiene pues todas las semánticas, los elementos que va a tener, el esqueleto de la página web con los textos, imágenes y elementos que va a tener la página. Luego, darle estilo y forma a esos elementos lo vamos a aprender con la siguiente tecnología, que es CSS. CSS en este caso es el lenguaje de estilos, es otro lenguaje de marca, es decir, la gente no lo considera lenguaje de programación al carecer de estructuras de control, por eso se considera un lenguaje de marcado, pero en este caso pues es un lenguaje de estilos en el cual podemos dar la apariencia y la estética visual a una página web, y CSS sería como la carrocería del coche. Si la estructura de la carrocería o la estructura del vehículo sería HTML, pues con CSS hacemos la carrocería. Por ejemplo, llevándonos este símil a el tema de la construcción de edificios o de viviendas, por ejemplo, todo el tema de HTML serían los cimientos y la estructura del edificio, y luego pues CSS sería la fachada, es la estética, la apariencia de una página web. Yo puedo tener una web hecha con HTML que sea completamente plana, todo texto en blanco y negro y ya está, y las etiquetas y los elementos de manera cruda, sin ningún tipo de forma o estética visual, y con CSS me los coloco para un lado, para otro, les doy forma y hago que la página web se vea bonita y profesional. Para eso sirve CSS y es indispensable también conocerlo en esta ruta de aprendizaje para poder trabajar como desarrollador web. También tengo un curso de CSS básico y otro avanzado, te los pondré también por la pantalla por si te interesa aprender esto, ¿vale? Siguiente paso de esta ruta de aprendizaje, aprender un preprocesador CSS, porque si bien CSS como tal ya está incluyendo muchas características importantes e interesantes que son súper avanzadas y son espectaculares, con el tema de las variables, un montón de funciones también tienes disponibles ya, y cada día más se le van incluyendo cosas que
de manera nativa no necesitaría de herramientas adicionales o de preprocesadores para empezar a utilizar características del lenguaje de programación. Incluso el lenguaje va avanzando tanto que van saliendo nuevas propiedades, nuevas formas de maquetar como Grid y Flexbox, incluso la posibilidad de hacer responsive design y adaptar las páginas a todo tipo de dispositivos o de pantallas. Con CSS ya puedes hacerlo todo. Sin embargo, hay tecnologías que dan trabajo y se utilizan en el mundo profesional. Y lo que me interesa con esta ruta de aprendizaje es que sepas y controles lo que realmente se pide en el mercado y lo que realmente da trabajo. Es decir, HTML y CSS son indispensables, pero luego si tú ya sabes CSS y quieres saber un poquito más y quieres dar un pasito más para utilizar una herramienta que te facilite el trabajo en el mundo laboral, pues tienes Sass, ¿vale? Sass es un preprocesador CSS. ¿Qué es un preprocesador? Pues es una herramienta que te permite dotar CSS de características del lenguaje de programación. ¿Qué cosas nos permite Sass? Pues nos permite hacer funciones, crear variables. Bueno, las funciones se conocen como mixins dentro de Sass, pero bueno, también te permite anidar cosas dentro de CSS, que la anidación es una característica experimental que se ha agregado ya CSS nativo. Por tanto, Sass realmente puede que en un par de años, 3, ya no lo use tanto la gente o se deje de usar, salvo en proyectos antiguos o proyectos que haya que mantener, pero sin duda es una tecnología súper fácil de aprender, que te lleva 2 horas aprender, una tarde, o sea, súper poco, súper poco. De hecho, lo enseño en el curso de CSS que te he dicho antes, ahí lo enseño dentro, pues, o sea, no se tarda mucho en aprenderlo, pero incluye características que son muy buenas, muy interesantes para ahorrarte tiempo y trabajo mientras que desarrollas un proyecto. Y además, si ya conoces estas características, cuando entres en CSS tú ya las vas a tener controladas, por tanto no tienes ningún tipo de problema. Así que Sass es otra tecnología muy interesante. Luego también yo, por ejemplo, en muchos de mis proyectos me gusta, en lugar de usar Sass, utilizar alguna metodología para nombrar las clases y tal, y ahorrarme todo el tema de la anidación, etcétera, que si bien es algo súper interesante para muchos tipos de proyectos o a veces para estilar cosas, pues oye, no renta tanto. Entonces suelo utilizar a lo mejor BEM, que es una forma de nombrar las clases de CSS que te hace más escalable todo el tema de la maquetación. Así que bueno, Sass es interesante para aprender después de aprender CSS. Eso sí, otra cosa que te quiero decir, una vez que hayas aprendido HTML, métele práctica, métele proyectos, haz ejercicio, haz cosas, crea algo con HTML, ¿vale? Eso ya me encargo en los cursos de darte un proyecto para hacer, unos ejercicios para hacer. Pero bueno, tú practica cada vez que aprendas una tecnología. Aprende HTML, le dedica un tiempo a practicar y a poder hacer algún proyecto e interiorizar. Lo mismo con CSS. Aprende CSS y luego practicas con CSS. Cada cosa que aprendas te paras a practicarla y te paras también cuando ya aprendas una gran cantidad de cosas a hacer un proyecto. Pero bueno, yo te lo aviso, en plan que la forma de aprender bien para este año, todo lo que hay que aprender es aprendiendo la teoría o las bases o entendiendo cómo funcionan las cosas y luego practicando para interiorizar. O sea, tú puedes aprender, pero aprender es distinto de interiorizar. Y cuando se aprende de verdad interiorizando, entonces primero entiende las cosas y luego practícalas para interiorizarlas, así te hará bueno, ¿vale? Esa es la forma de aprender que yo te recomiendo. Luego, una vez que ya sabes CSS, es recomendable aprender algún framework para CSS porque, ya te digo, más que otra cosa, nos gusten más o menos, se utilizan en el mundo laboral real, es decir, te lo van a pedir en el trabajo, vas a tener que hacer algún proyecto con esto, etcétera. Entonces, sumamente importante, es muy importante. ¿Qué framework recomiendo? ¿Qué frameworks son los top o los más populares ahora? Pues Bootstrap y Tailwind. A mí me gusta más Bootstrap porque ya tienes como componentes ya hechos que tú pones una clase y ya te genera un elemento visual directamente. Por ejemplo, le pones a un div que tú tengas la clase alert y alert access para que sea la alerta verde y te pone ya una alerta verde que incluso le puedes dar un botoncito que es como una X para cerrarla. Puedes hacer un slider, puedes hacer pop-ups, puedes hacer elementos visuales y construirte una interfaz en 0, sin hacer prácticamente CSS porque ya todas esas clases lo llevan, ¿no? Incluido. Y luego está Tailwind, que te permite mediante clase estilar tus elementos sin necesidad de tocar mucho CSS, aunque realmente tienes que saberlo. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Depende del proyecto y depende de la situación. Si te lo piden en el trabajo, pues bueno, por eso es importante conocerlo. Así que Bootstrap y Tailwind, los frameworks que habría que aprender después de aprender CSS y tal, ¿vale? Siguiente cosa que deberíamos aprender obligatoriamente, que no nos podemos saltar bajo ningún concepto y que es súper importante para esta ruta de aprendizaje para este año, y una tecnología importantísima para poder trabajar de desarrollador web, el lenguaje de programación más popular del mundo, JavaScript. JavaScript nos permite
Programar ya, esto ya es un lenguaje de programación. JavaScript ya nos permite programar, darle interactividad a la página web, que cuando un usuario le dé clic a algo, suceda algo, ¿de acuerdo? Que cuando un usuario esté introduciendo datos en un formulario, ese formulario se valide, que haya interactividad con la página y que podamos hacer aplicaciones web, es decir, que hagan cosas, que sean inteligentes, por decirlo así. Con JavaScript podemos lograr eso. JavaScript está presente en muchas situaciones en el mundo del desarrollo web y ya no solamente se puede usar para hacer interactividad con la página, aunque en el punto que estamos de la ruta de aprendizaje sí sería el caso, ¿no? Sino que ya se usa para todo tipo de cosas, luego lo veremos más adelante en el vídeo, pero ya te digo, con JavaScript pues eso, tan simple como darle clic a un botón y que aparezca una alerta, darle clic a un botón y el típico efecto de cambiar el modo oscuro a modo claro de la página y viceversa, todo eso se hace con JavaScript, combinando todo lo que hemos dicho anteriormente, HTML y CSS, pero también mezclando con JavaScript para tener esa interactividad. O por ejemplo, a lo mejor estás navegando por una página, haces scroll y te aparece un botón de cargar más publicaciones y automáticamente le das al botón y se cargan todas esas publicaciones. Esa funcionalidad también está hecha con JavaScript. Ya te digo, cuando metes datos en un formulario y te dice en tiempo real si es válido o no, también está hecho con JavaScript. O sea, hay muchísimas cosas que están hechas con JavaScript y no te estás dando cuenta. Así que JavaScript, muy importante aprenderlo. Siguiente cosa que tienes que aprender, jQuery. Es obligatorio. ¿Por qué? No porque sea lo más moderno ni lo mejor, sino porque obviamente jQuery lo piden en todos los trabajos y tardas poquitas horas en dominarlo y en saber cómo funciona, porque es muy sencillo, ya te digo, es un framework sumamente sencillo y te permite también trabajar más rápido en según qué situaciones y también salvarte de muchos problemas que a lo mejor un plugin que tiene jQuery te lo soluciona. Así que apréndelo porque te lo piden en el trabajo y no te cuesta nada. Si quieres aprender JavaScript y jQuery, tienes un curso aquí abajo, el máster en JavaScript, te lo dejo en la pantalla también, para que entres y aprendas conmigo. Lo siguiente que tendrías que aprender sería TypeScript, que es como JavaScript vitaminado. Es JavaScript pero con tipos de datos, es decir, en el cual tú tienes que indicarle a cada variable qué tipo de dato es. Esto te permite programar de mejor manera, de manera más robusta, es decir, para llevar un control del tipado bastante exhaustivo y también te permite dar compatibilidad con ciertas características que en JavaScript todavía no son compatibles con todos los navegadores, pero TypeScript lo que consigue es transpilarte ese código de TypeScript a una versión en concreto de JavaScript y así pues bueno, poder, sobre todo es una herramienta, sobre todo TypeScript es lo que se conoce como azúcar sintáctica, es decir, es una herramienta para programar y luego generar un código de JavaScript, pero como tal el código de TypeScript no se está ejecutando en el navegador, ¿vale? Entonces azúcar, es un aditivo, pero sí es cierto que se programa mucho con este lenguaje, entre comillas, con este superset y se utiliza en frameworks, por ejemplo, como Angular y en muchos proyectos se implementa como tal para programar con TypeScript, ¿no? Lo siguiente que tendrías que aprender ya sería un framework para JavaScript. Esto da muchísimo trabajo y cuando llegues a este punto probablemente ya puedas conseguir algún trabajo de frontend porque el tipo de aplicación que se genera tanto con React como con Angular y como otro framework, pero yo no me centraría en ningún otro que no fuera uno de estos dos o que no fueran estos dos realmente, porque estos son los que realmente dan trabajo. Es decir, con React y Angular puedes generar el mismo tipo de aplicación, aplicaciones web SPA que no recargan la página en ningún momento, que son completamente dinámicas, asíncronas con el servidor. Al final son web más usables o más atractivas para el usuario porque no tiene que esperar a que la página recargue entre cambio y cambio de URL, por ejemplo, cuando navega en un menú de navegación, o porque ya te digo, tocas algo en la página o haces un cambio en un formulario y ves instantáneamente eso reflejado en el navegador. Son frameworks reactivos, es decir, todo cambio que tú haces se refleja reactivamente, instantáneamente en la página, ¿no? Entonces tú puedes hacer aplicaciones con esto increíbles, espectaculares, y con estos dos frameworks se hacen muchísimas aplicaciones de JavaScript a día de hoy y son una de las tecnologías que más se piden en el trabajo porque este tipo de aplicación que se genera con estos frameworks, pues ya te digo, es lo que más se lleva ahora, más que una web monolítica como tal, que era un monolito completo en el cual tenías todo en un paquete y era una aplicación web clásica en la cual tú en cada cambio que hagas o en cada cosa que hagas o en cada navegación que vayas haciendo, la página se recarga constantemente, entera, lo cual hace que el sitio sea más lento como tal y te dé una sensación de más lento realmente a ti como usuario. Pero con estos frameworks esto se soluciona y sobre todo apréndelos porque te dan muchísimo trabajo. Cualquiera de los dos da mucho, si te quieres centrar en uno o en otro me vale, pero si aprendes los dos pues vas a tener más posibilidades de abarcar empleos en el mercado laboral.
Siguiente lenguaje que tienes que aprender sí o sí, y ya pasamos al tema del backend, es decir, a la programación en el lado del servidor. Hasta ahora estábamos programando en el lado del cliente, es decir, todas las aplicaciones y cosas que estábamos haciendo se ejecutaban en el navegador del usuario, es decir, que no se van a ejecutar en el servidor como tal, sino cuando tú entras como cliente a esa página, en tu navegador se ejecuta la web. Por tanto, también puede ser una web que a nivel recursos consuma mucho de tu navegador, consuma y chupe mucha RAM y vaya lenta. Por tanto, siempre hay que tener un equilibrio entre, oye, número de animaciones y efectos especiales que le metemos con CSS a la web, la cantidad de JavaScript y cómo programamos ese JavaScript para que esté optimizado lo suficiente como para que no recargue el navegador mucho, no se cargue el DOM excesivamente y todo esto. Pero eso era ya programación a nivel frontend, que podrías dedicarte solamente a frontend. Pero ahora de lo que estamos hablando ya es programación en el lado del backend, es decir, un lenguaje de programación y una aplicación que se ejecuta en el servidor y que tienes acceso directo al sistema de archivos, a la base de datos y a todo para hacer una aplicación que tú vayas guardando ahí la información, los datos y en una base de datos, y eso sea accesible desde un cliente, ya sea un cliente web que tú hagas, ya sea la propia aplicación monolítica que hagas completamente en el backend, y en fin, en general, PHP es el lenguaje de backend más importante, así que es el que tienes que aprender primero y al que le doy prioridad si quieres conseguir trabajo. Si no quieres conseguir trabajo rápido, pues hay otros que también la gente dice que son muy buenos, ¿no? Y que te voy a enseñar ahora también. PHP es increíble, pero realmente no es nada si no sabes SQL y si no sabes trabajar con una base de datos. SQL es el lenguaje de consulta que tiene la mayoría de sistemas gestores de base de datos o SGBDs conocidos o relacionales en el mercado. Por ejemplo, MySQL y MariaDB, Postgre, todos estos utilizan SQL por debajo o como lenguaje para tú poder hacer tus consultas y manipular la base de datos. Dominar SQL bien es lo que diferencia un programador bueno de uno malo, ¿vale? Por decirlo así, porque si tú dominas SQL, muchos problemas y muchas cosas que se llevan de manera no optimizada al código, de manera programática, se podrían resolver con una simple consulta de SQL. Entonces, dominar SQL hace que domines bien la base de datos, y si dominas la base de datos te estás diferenciando de la gran mayoría que, la verdad, muchas veces hay carencias con respecto a la base de datos. No saben hacer consultas multitabla, joins, etcétera. No saben sacar los datos a su antojo, mezclando datos de una tabla y de otra. En fin, saber SQL es muy importante para poder sacarle jugo y potencial a PHP. ¿De acuerdo? Porque juntos los dos, tanto PHP como MySQL, te van a permitir pues todo, trabajar con cookies, trabajar con la base de datos y hacer una aplicación, pues por ejemplo, que sea una tienda online, que guardes categorías, que guardes productos, que guardes, que hagas búsquedas en un buscador. Pues todo eso tendrías que sacar datos filtrados de una base de datos, que puedas registrar a un usuario que se quede guardado, que cuando te registres y te identifiques se quede una cookie en el navegador o se quede una sesión. Todo este tipo de cosas se va a ver con PHP y MySQL o con PHP y MariaDB. Al final tienes que saber, SQL es muy importante para trabajar con bases de datos relacionales. Y el lenguaje PHP tal cual te da muchas posibilidades y es muy interesante, pero también y realmente lo que más trabajo da en el sector PHP es el trabajo con frameworks. Al igual que está pasando con JavaScript, no tantas, o la verdad es que el porcentaje es bajo en comparación, de aplicaciones que se hacen directamente con el código nativo. Es decir, realmente programar una aplicación con código puro tal cual, es decir, con PHP a pelo, JavaScript a pelo, cualquier lenguaje a pelo, es poco común, porque ya existen herramientas como Laravel y Symfony, en este caso, que son dos frameworks para PHP, que te facilitan mucho el trabajo y mucho la vida. Simplemente también pasa con los frameworks para JavaScript, te dan un sistema de rutas, te dan una librería de paginación, te dan una arquitectura de software para ya seguir ese patrón de arquitectura, te dan una serie de facilidades para poder programar. Sobre todo también te dan seguridad a la hora de poder validar información y datos de los usuarios. Al final se trabaja mucho más y se trabaja más rápido y de manera más limpia y más escalable con un framework de estos. Realmente el que más popularidad tiene a día de hoy es Laravel, ¿vale? Es Laravel y tiene mucha cuota de mercado a nivel desarrollo PHP, pero Symfony es el padre de Laravel y es un framework más exclusivo que menos gente domina porque tiene una curva de aprendizaje un poco más elevada. Tienes que saber más programación orientada a objetos, tienes que dominar
bastante bien el ORM que tiene, que se llama Doctrine, que también te facilita mucho el trabajar con la base de datos porque al final trabajas con objetos como tal. ¿Sabes programación orientada a objetos? Vas a saber más fácil trabajar con todo el ORM. Lo mismo Laravel, también tiene un sistema de plantillas como Blade, que también es muy similar al nuevo sistema de plantillas que han implementado en Angular 17, que es también una novedad de hace bien poco. En fin, o sea, te dan una serie de herramientas tanto para trabajar con plantillas, trabajar con base de datos, trabajar con el framework como tal en general y la aplicación en general, que es brutal, ¿no? Entonces, realmente los dos frameworks son muy similares. Laravel lo considero un poco más sencillo, Symfony un poco más complejo, pero las posibilidades laborales que te da Symfony son muy potentes, muy interesantes. Laravel también, pero Symfony es que es muy interesante. Es como preguntarme, oye, ¿cuál prefieres, papá o mamá? Pues no lo sé, aprende uno y luego el otro, la verdad, y ya pues optas a más trabajos, ¿no? Son los dos frameworks que te podría recomendar para este año, y en este punto de la ruta de aprendizaje, pues sí, te lo recomiendo que los aprendas los dos y que además practiques con ellos y hagas proyectos. Si quieres aprender tanto PHP como base de datos, como SQL, como los frameworks para PHP también, te dejo aquí en la pantalla y en la descripción del vídeo un curso que se llama Máster en PHP, donde enseño todo esto en profundidad. Son más de 56 horas de contenido que te van a ayudar un montón, así que aprovecha que ahora está súper barato, vale como 10 euros aproximadamente estos 5 días desde que lo estoy diciendo ahora, son como 4 o 5 días de rebaja máxima, así que aprovecha y apúntate a ese curso, link en la descripción. Lo siguiente que tendríamos que aprender si queremos cubrir bastante cuota de mercado, que además tiene bastante popularidad esto a día de hoy, es Node y Mongo. Aquí ya cambia completamente el paradigma de desarrollo que veníamos siguiendo con PHP, porque por ejemplo MongoDB es una base de datos no relacional, es decir, no estás trabajando con SQL, sino que estás trabajando con objetos BSON o un tipo de objeto JSON binario, es decir, al final estás trabajando con JavaScript para hacer las consultas a la base de datos y estás anidando objetos uno dentro de otro, etcétera. Entonces es una forma distinta de trabajar, ¿vale? Con diferentes colecciones y tal. Podríamos hacer un vídeo exclusivo explicando la diferencia entre SQL o una base de datos relacional y MongoDB o el tipo de base de datos no relacionales que tenemos en Mongo. Y luego Node, que sería JavaScript en el lado del servidor. Sería lo mismo, el mismo lenguaje de programación, pero en el lado del servidor, y nos permite gestionar todo lo que nos permite gestionar un lenguaje de programación en el lado del servidor. Sobre todo, ¿para qué me parece súper interesante Node.js? Para hacer API REST o API RESTful. Es decir, hacer un servicio web que luego sea consumido por una aplicación web hecha con JavaScript, o hecha con React o con Angular. Es decir, yo puedo hacerme una aplicación del MERN Stack o del MIN Stack. Es decir, Mongo Express, Angular y Node, o Mongo Express, React y Node. Ese sería un ecosistema súper interesante para hacer aplicaciones, ¿vale? Súper interesante, porque al final estás usando JavaScript tanto en el cliente como en el servidor, así que son también dos tecnologías muy interesantes. En concreto, si quisieras aprender Node, tengo el máster en API RESTful con Node, que te lo dejo por pantalla, donde puedes también aprender Node y Mongo a trabajar con esto. Con esto, hasta aquí tendrías para trabajar sin ningún tipo de problema, pero, si quisieras cubrir más cuota de mercado y quisieras cubrir todas las ofertas que pueda haber en el mundo del desarrollo web, otro lenguaje potente que aprendería después de aprender todo esto, aprendería lo siguiente: aprendería Python, que es un lenguaje de programación multiparadigma, multiplataforma también, que sirve para hacer diferentes tipos de aplicaciones. Es un lenguaje muy fácil de aprender, con una sintaxis muy bonita. Y luego, si yo quiero enfocarme en desarrollo web, porque yo puedo hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones de terminal, aplicaciones para servidores, pero si quisiera enfocarme en desarrollo web, tengo la opción de aprender Django, que Django sí que es un framework de desarrollo web y sí que me permite, ¿vale?, crear una aplicación web completa y compleja al puro estilo de, por ejemplo, cuando utilizo Laravel o cuando trabajo con Laravel, pues sería un framework similar, con un sistema de plantillas, gestión de rutas, ORM, todo lo que lleva un framework, seguridad, validación, en fin, 1000 librerías incluidas que te permiten no reinventar la rueda. Incluso tiene un panel de administración brutal que te lo genera automáticamente con tu entidad de la base de datos que tú tienes en tu proyecto. O sea, es increíble, y con eso te puedes enfocar en desarrollo web backend muy bien y en hacer aplicaciones completas sin ningún tipo de duda. Así que es un framework recomendable si te quieres tirar por ese lado de Django o por ese lado de Python web, ¿no? Ya te digo, estas dos tecnologías dan mucho trabajo, pero considero que dan menos que lo anterior que te he dicho a nivel web. Por eso te recomiendo aprenderlo después. Si ya sabes todas estas cosas, ya has hecho aplicaciones con todas estas cosas, métete a aprender esto, pero lo anterior y en el orden que te he dicho tiene más prioridad, ¿vale? Para mi gusto. Si quieres aprender estas dos cosas, máster en Python, te aparecerá por pantalla
y link en la descripción para aprender en ese curso. Lo siguiente que te recomendaría sería aprender a trabajar con la terminal y con Git, ¿vale? ¿Qué es la terminal o la consola del sistema operativo? Eso simplemente es una interfaz de comandos, es decir, es utilizar el sistema operativo pero a nivel comandos, a nivel escrito, es decir, accedo a tal carpeta, creo una carpeta, creo un archivo, lo muevo para acá, yo me muevo para allá, me muevo a tal carpeta, ejecuto un comando, lanzo un servicio. Todo esto lo puedes hacer con la consola y eso es muy importante. Todo programador tiene que saber hacer esto también sí o sí, porque le da mucha agilidad en el trabajo, y muchas de las cosas que usamos en el día a día, pues ya te digo, son a través de comandos y eso. Y además muchas aplicaciones también necesitas, en muchos lenguajes de programación necesitas ejecutar ciertas cosas que tienen que ver con la terminal, ¿no? Y luego Git, que es este logotipo de aquí, tú puedes trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Entonces puedes hacer una parte de un proyecto tú y otra parte de otro compañero y luego unirlo y mezclarlo sin que haya ningún tipo de duda o de problema. Ya se hace ese merge, esa mezcla automáticamente. Entonces, para trabajar en equipo y trabajar en una empresa, incluso para trabajar en tus propios proyectos, lo veo muy importante Git, ¿no? Y también, si me das a elegir, casi que prefiero que sepas de la terminal y tal, pero eso es muy fácil. Git también es fácil, pero bueno, al final te da seguridad y trabajo en equipo en los proyectos, ¿no? Llegado a este punto, yo creo que ya tienes un montón de conocimiento y has usado esta herramienta un montón, pero sin embargo no habrás profundizado en su uso seguramente. No sabrás cómo utilizar Emmet, no sabrás cómo optimizar este editor de código y no sabrás cómo ampliarlo para que sea un IDE súper brutal y súper completo. Entonces te podría recomendar que aprendieras también a trabajar un poco más en profundidad con Visual Studio Code, porque es el editor de código rey del mercado, casi es un monopolio ahora mismo lo que tiene Visual Studio Code, ¿vale? Así que también muy interesante saber dominar tu IDE en este punto, pero ya te digo, para mí tiene menos importancia que lo anterior que hemos visto. Y con esto tendríamos la ruta de aprendizaje completa. Con esto yo creo que estás más que capacitado para poder conseguir trabajo. Pero ya te digo, esto no es instantáneo, esto te va a dar para todo el año estar estudiando y practicando y que le estés metiendo trabajo y tal. Y sería la ruta de aprendizaje más optimizada para que este año puedas aprender todo lo referente a desarrollo web y puedas optar a conseguir tu primer trabajo. Esta ruta de aprendizaje está aprobada con decenas de miles de alumnos que tengo, es decir, tengo más de 300 y pico mil alumnos, si no ya 400.000, que han aprendido conmigo y muchos han seguido estos pasos, ¿vale? Entonces ya me dicen, oye, pues terminé de aprender tal cosa y ya tengo trabajo y tal, pero el mérito no es mío realmente, el mérito es suyo, que le han metido el trabajo y el tiempo en aprender. Yo le he dado la información y se lo he masticado todo a la perfección, es decir, cada curso está masticado para que empiece, o sea, para que lo entienda cualquiera, ¿vale? Y además, si sigues el orden de los cursos, está hecho para empezar desde absoluto cero. Y sin duda, si sigues esta ruta de aprendizaje, te va a ir muy bien. Y es mi ruta de aprendizaje. No significa que no haya otras y que la mía sea la única correcta. No, la mía es la correcta para mí dentro del mundo del desarrollo web, que te recuerdo que yo trabajo día a día, todos los días dentro del sector del desarrollo web y sé lo que se pide, sé lo que se requiere, sé lo que se necesita en empresas normales en las que podemos trabajar cualquier desarrollador común y cualquier persona que haya estudiado programación informática, por ejemplo en España. No te estoy diciendo que esta ruta de aprendizaje sea para Google o para una empresa super ultra top del mundo, pero ¿qué porcentaje es Cristiano Ronaldo en el mundo? ¿Qué porcentaje son Messi en el mundo? ¿Qué porcentaje es un jugador de primera división en el mundo? Son muy pocos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de aprender para trabajar en el mundo real, yo estoy en el mundo real y creo que esta ruta de aprendizaje es la que más te va a servir. Te recuerdo también que donde mejor se aprende es en el campo de batalla. Una vez que tú has aprendido la teoría, las bases y has hecho proyectos tú en tu casa, después, ¿vale? Cuando consigas tu primer trabajo, ahí empieza el reto. Ahí empieza el aprendizaje duro, porque te estás enfrentando día a día a cosas para las cuales te has estado preparando en tu casa, ¿no? Así que bueno, yo te recomiendo lo que a mí me ha funcionado y lo que veo que le está funcionando a todo el mundo y lo que veo que donde estoy trabajando se está requiriendo también, y los nuevos programadores que vienen preparados en esto están consiguiendo quedarse y trabajar y tener, bueno, pues empezar su carrera en el mundo del desarrollo. Así que nada, esta es la nueva ruta de aprendizaje para este año. Espero que te haya gustado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, chao.